reunidos nuevamente para estas reflexiones. Yo había tomado el de la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor, el tema del amor que es. Entonces, ya hubo dos videos anteriores y ahora quiero darle un final a esto, porque el documento tiene más cosas, ¿no? Tiene que ver con lo social también. Pero quiero tratar de reflexionar sobre esto. Por ejemplo, Jesús es el amor de Dios encarnado. Si habíamos hablado de estas tres modos que tienen los judíos, los griegos de mencionar amor, ¿no? Eros, filia y agape. En esas tres dimensiones del amor, Jesús es el amor de Dios encarnado. Esto sería entonces aquello del agape, del eros, el amor encarnado, en la carne humana. Allí empieza la dimensión del amor, que después eh, se dimana. El Nuevo Testamento no consiste entonces en nuevas ideas, sino en la figura misma de Jesús. Él es el Nuevo Testamento. El dar la realidad a la carne y a la sangre. En la última cena dejó claro, esta es mi carne, esta es mi sangre. A los conceptos estos es un realismo inaudito. Inaudito quiere decir que nunca se escuchó. En negación de audir, de escuchar. Lo inaudito es lo que nunca se ha escuchado. La novedad bíblica no consiste en nociones abstractas tampoco, sino en la imprevisible actuación inaudita de Dios, justamente, lo que no se escuchó nunca. Y este actuar así de Dios es porque en Jesús, el propio Dios, sale, por ejemplo, al encuentro de la oveja perdida, que es la humanidad doliente y extraviada. La oveja perdida es digamos, una comparación, una explicación para tratar de entender que Él ha venido para ayudar a todos, ¿no? Cuando Jesús habla del pastor que va tras las ovejas, o de la mujer que busca la moneda que se le ha perdido, o del padre que sale al encuentro del hijo que se había ido para no volver, y él al regresar lo abraza, no se trata de meras palabras que se dicen, es la propia explicitación del ser de Dios y de su actuar. Todos estos casos tienen que ver con esto de la carne que, si bien nos juega una mala pasada, pero también es el principio y es el punto de partida de cualquier relación humana, no solamente del amor. Por eso los que sufren, muchas veces sufren en la carne, no se puede obviar. Aunque el sufrimiento se le puede dar un sentido más trascendente, y de hecho se puede. En la muerte de Jesús en la cruz se verifica que Dios se opone a Dios mismo. Acá hay una cosa que es interesante, el profeta Oseas. Esto es muy interesante. Cómo Dios se opone a él mismo. Entra como en un enfrentamiento con él mismo. Así dice en el profeta Oseas. Dice, ¿cómo voy a abandonarte, Efraín? Efraín es el reino del norte. Aparece con este nombre. El reino del sur es Judá. Estaban divididos los hebreos. El profeta Oseas dice, ¿cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ha traicionado al amor de Dios. Y dice, es interesante esto, cómo se humaniza y llega a esta
vivencia carnal. Se me revuelve el corazón, se conmueve mis entrañas, dice Dios. Hay que entenderlo, está dicho. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas porque tengo que tomar una determinación contra ustedes y esto me duele primero a mí. Y después dice, no se cederé al ardor de mi cólera, de mi enojo. No los volveré a destruir, aunque ustedes merecen esto. Porque yo soy Dios, no un hombre. Un hombre llega a tomar venganza o tratar de hacer justicia por mano propia. Yo soy Dios, no puedo actuar como un hombre con los criterios de los hombres. Soy el santo de Dios en medio de ustedes. No soy un enemigo que quiere destruirlo. Y entonces el enfrentamiento de Dios con mí, sí, porque acá habría que entender, si se trata, porque estos son infieles, si se trata de hacer justicia habría que liquidarlo, pero Dios se enfrenta a sí mismo. Merecen esto, pero en mi corazón de carne también siente el dolor y, y pide por ustedes y quiere por ustedes. Ellos habían abandonado a Dios y se fueron tras otros dioses. Y de algún modo ellos han buscado el propio castigo o la corrección. A mí no me gusta hablar de castigo, aunque se pueda decir, yo digo corrección. La corrección, pues, si quieren, puede ser un castigo, ¿verdad? Pero la corrección es tratar de darse cuenta de una mala actuación y tratar de revertirla, cambiarla, hacerle esfuerzo. Así, tras tocadas las cosas, al fin tuvieron por rey a un asirio. Esto es como una reflexión. ¿eh? Tuvieron por rey a un asirio. Claro, cuando fueron deportados a Babilonia, el rey era asirio. Entonces, tuvieron por rey a un asirio en vez de tener por rey a Dios. Y esto pasa. Como cuando estaban en Egipto, el faraón era el que los gobernaba. Y aún así, siguen siendo amados por Dios, a pesar de que se sometieron a otros poderes por decisión de ellos. Dios sigue amándonos a pesar de la traición. Nos ama a pesar de nuestra traición, porque es Padre. Y porque a este Padre que nos ama, se le conmueven las entrañas. No es un juez inapelable. La misericordia de Él prevalece sobre el juicio. Y por más que Israel haya traicionado a Dios, Él no será capaz de abandonarlo a pesar de sus infidelidades. Dios se pone ante sí mismo. Por un lado, tiene que hacer justicia, porque esto lo reclama, uno ve permanentemente, inclusive en nuestra realidad social política, tantas injusticias. ¿Cómo se clama por la justicia? Pero por el otro lado, Él debería hacer justicia, pero por el otro lado, hay que resaltar la misericordia y el perdón. Yo no digo que se oponen a la justicia, pero viendo la miseria humana, no puede sino conmoverse. Por eso, Dios, que es Dios, se le conmueven sus entrañas. Y ojalá entendamos esto. Hace resaltar la misericordia y el perdón antes que la justicia. Y sin embargo, tiene que ser justo también. Eso es un misterio. Mirar el cuerpo traspasado de Jesús en la cruz es mirar la abertura que muestra el corazón. La lanza le abrió el costado. Y entonces algunos dijeron también como un modo de entender esto. Le abrió el soldado, le abrió el costado para mostrar el corazón doliente de aquel que verdaderamente por amor se está entregando.
A veces me parece que a veces cuando hablamos de la pasión, de la muerte de Jesús en la cruz, son palabras nada más. Entonces hay que entrar dentro del misterio que allí se propone y descubrir esto. Y esto parte también de una experiencia humana, de lo que es el amor, el sufrimiento, la entrega. El mundo antiguo soñaba con un verdadero alimento, es decir, aquello por lo que los hombres vivían. Eso, dice el Benedicto en esta encíclica, aquel alimento, aquello por lo que los hombres vivían, era el logos. ¿Qué es logos? El logos sería, para los griegos, la razón universal, que está por encima de todo, la sabiduría eterna. Eso era lo que la filosofía griega entendía como tal logos. Pero ahora el logos, hay unos textos bíblicos que dicen, no dice la palabra se hizo carne, dice el logo. Y que el logo se haga carne es un escándalo, es inconcebible. Y sin embargo el logo se hace carne. La razón universal ha entrado en la historia de los hombres. Los griegos no admitieron nunca que el logo se hiciera carne. Si el logo se hace carne para ellos, luego tiene que haber otra razón que sostenga todo el universo y la creación. Y de algún modo sucede esto. El logo sea, Cristo lo dice San Pablo, a ver si me acuerdo. Cristo Jesús, yo lo digo en memoria, no me acuerdo la cita. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, sino se anodado, se hizo nada, haciéndose hombre, menos en el pecado. Esa sería como la degradación del logo o la degradación de Dios venido en carne, en la carne del Hijo. Ahora el amor es mandado, se nos manda a amar. ¿Por qué se nos manda a amar? Hay que amar, porque antes el amor ha sido donado. El amor no es una adquisición nuestra, es un don que Dios ha puesto en nosotros. Acá muchas veces me han hecho la pregunta si el amor se puede perder. Yo creo que sí, digamos que la crónica diaria da datos, ¿no? ¿Qué es lo que es un femicidio? Un hombre mata a una mujer. Yo siempre pienso, pues no conozco la historia, los medios de comunicación presentan esto, ¿no? Este que mató a esta mujer, ¿no la amó al principio cuando se conocieron? ¿Por qué llegaron a esto? Y yo digo, de cierta experiencia, cuando a veces en una pareja se echan la culpa, yo no tengo la... Los dos tienen la culpa, los dos siempre tienen la culpa. ¿Qué ha sucedido entonces para que tenga un final trágico? Una relación que empezó siendo amorosa y de entrega del uno al otro. ¿Qué ha pasado? El amor es un don que Dios ha otorgado. La fe, el culto, la ética se compenetran recíprocamente en una sola realidad que se configura con el agape o ágape, que es el amor trascendente, el amor total y definitivo. El amor trascendente, que es trascendente aquello que supera todo y que va más allá. Y entonces hay unas preguntas. No digo que haya que contestarlas. Preguntas que pueden orientarnos en la reflexión. Antes de decir y responder nada, pensar. ¿Es posible amar a Dios a quien no vemos? ¿Se nos puede mandar, ordenar que amemos? ¿Puede?
el amor debe ser mandado a hacer, y a veces ese amor donado, muchas veces nos hacemos dueños y puede ser que lo neguemos muchas veces. No se puede amar a Dios a quien no ven. Por eso el apóstol San Juan, ahora lo vamos a ver, el amor no es simplemente un sentimiento, porque los sentimientos son inestables, van y vienen. Los sentimientos pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor. Entonces, la primera carta del apóstol San Juan, primera carta, capítulo 4, dice, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece al hermano, si alguno dice que ama a Dios a quien no ve, pero aborrece al hermano a quien ve, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pues quien no ama al hermano que ve no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, la visión no consiste en mí solamente en mirar, sino en entender que este es el vínculo. Amar al hermano a quien veo me permite amar a Dios a quien no veo. Porque hay modos también de ver que no son necesariamente la apariencia de las pupilas que yo tengo. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el principal mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y entre lo que dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. La mente también puede ver. Eh, la mente, yo no lo toco a Dios con las manos, pero con la mente, con el pensamiento, puedo llegar a Él también. Y Él también puede revelarse. Y si se revela en cosas cotidianas, humanas, carnales. No en la estratosfera de la gloria celestial, porque no podemos percibir nada de eso. Juan está diciendo que el amor al prójimo, a quien se ve, es el camino para amar a Dios a quien no ve. Y San Agustín dijo, ves la Trinidad si sos capaz de ver el amor. Podés ver la Trinidad si sos capaz de ver el amor. El Espíritu es esa potencia interior que armoniza con el corazón de Jesús. El Espíritu es aquello que nos mueve a amar a los hermanos, como Jesús nos ama. Es también esa fuerza que transforma el corazón de la misma comunidad de fe. Porque muchos se pueden reunir sin echar culpas a nadie en la celebración eucarística, por ejemplo. Y esa es una cosa que, muchos deberían pensar. Si voy a misa por costumbre, por cumplir, realmente cada vez que voy a misa, hay un encuentro con esa fuerza transformadora que me va ayudando a corregir, a cambiar de a poco. No, totalmente. El espíritu es esa potencia interior que armoniza nuestro corazón con el corazón de Jesús, que nos mueve a amar al prójimo, a los hermanos, como Jesús los ama. Por ejemplo, cuando lavó los pies a los discípulos. Y ahí está expresando el amor. Se puso a servir. El que se había revelado como Señor ocupó el lugar del esclavo. Lavó los pies a los discípulos.
San Ignacio de Antioquía llama a la Iglesia de Roma como aquella institución que preside la caridad, entendida como dar sin esperar nada y sin hacer juicios, que este también es un tema. No le doy a este porque esa donación ya no es no le doy a este porque este se lo va a gastar, lo estoy juzgando antes de dar nada. Debería ser libre. Le doy a este que haga él lo que quiera y lo que pueda. Yo no puedo juzgar, no debo juzgar. Porque entonces no tiene valor la caridad. La caridad entendida como agape o ágape es la caridad que no pone límites al amor. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en la figura, esto es interesante, del diácono Lorenzo, un santo, ¿no? El emperador lo había hecho prisionero y le exigió a Lorenzo que devolviera al imperio los tesoros de la iglesia. ¿Y qué hizo Lorenzo? Apareció con un grupo de pobres, mendigos. Este es el tesoro de la iglesia, dijo el emperador. El emperador decretó su muerte. Se presentó Lorenzo con un grupo de pobres, de niños pobres, necesitados, y dijo a las autoridades, este es el tesoro. Y ojalá nosotros lo comprendieran. El tesoro de la iglesia no son tantos bienes que son efímeros, lujo, dinero. El verdadero tesoro de la iglesia. Y no son pobres andrajosos, son todos aquellos que necesitan una ayuda para sobrellevar las dificultades de la vida. El creyente cristiano que debe saber cuándo es el tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callarse, para que solo hable el amor. Y el verdadero amor es la respuesta inmediata ante una situación determinada, como nos lo recuerda el Sermón de la Montaña. El poder compartir con aquel que está necesitado. Y entonces en el Sermón de la Montaña dice, entre otras cosas, los hambrientos han de ser saciados. Y acá hambre no es solamente hambre de comer algo, hay otros hambre, de saber, de conocer, hay hambre de paz, hay hambre de amor también. ¿De cuántas cosas hay hambre? Los desnudos han de ser revestidos. ¿Qué es el desnudo? No el que anda, eh, por más pobre que sea, algún trapo tiene. Hay otra desnudez, que es la desnudez del corazón, la desnudez que tiene el que carece de seguridad y de tantos modos. No es simplemente la falta de un harapo que ponerse. Hay muchas cosas que son fuertes y determinantes, de las cuales se está desnudo y han de ser revestidos. La instrucción, la caridad, el descubrir la necesidad y poder ayudar. Los enfermos han de ser atendidos. Acá también no es la enfermedad física solamente, enfermedad del alma, del espíritu. Son mucho más crueles. Los prisioneros han de ser visitados.
Y prisioneros no son los que están en la comisaría, en la cárcel solamente. Hay quienes son prisioneros de sí mismos, de sus prejuicios, de los lugares a los que los ha confinado la sociedad y la gente. Prisionero de mis propias miserias, de mis orgullos. Yo también soy prisionero. Y necesito también la visita misericordiosa que me haga ver que hay un camino que me puede sacar, que me puede curar, que me puede liberar y que me puede generar un nuevo ser. El amor al prójimo no es un mandamiento que se impone desde afuera, sino una consecuencia propia de la... No se transforma el mundo con teorías ideológicas, sino por el amor. La capacidad yo diría, si vemos la sociedad, digamos todo lo que está sucediendo en el país, si viviéramos en el amor, no haría falta código de derecho, no haría falta nada de eso. Estamos en una deuda con el amor que se nos ha otorgado y que nosotros no lo hemos o lo manejamos según nuestros criterios. Entonces, estas cosas un poco que son para la reflexión, para seguir pensando, tratando de entender, porque ¿qué es lo que dice entonces el Papa Benedicto? ¿Qué dijo con esta encíclica de Dios es amor? Tratar de entender que no son palabras dichas de Dios es amor, sino que la realidad de Él que se acerca a nosotros desde el amor y el amor. Y hay que saber ver esto, porque muchos no lo ven. Que estas reflexiones que no pueden quedar acá solamente, nos ayuden cada uno de nosotros, a mí y a ustedes, para que podamos dar algún paso más en la dimensión del amor que nos ha sido otorgado y que nosotros necesitamos compartir entre nosotros. Hasta acá han sido dichas estas cosas. Espero que a alguien le sirva esta reflexión. Y bueno, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.